Estoy muerta. No, hija. Estás secuestrada. Hola, mi nombre es Mariano Biasín, soy realizador audiovisual, estudié cine, me encanta el cine desde muy chico y trabajé muchos años como asistente de dirección. De hecho, creo que sigo en esa línea. Y tuve la suerte hace poco de dirigir mi primera película con la que recorrí bastante el mundo en muchos festivales. Y bueno, ahora en esta linda charla para recorrer un poco experiencias y vivencias audiovisuales. El interés por lo audiovisual se generó muy concretamente cuando era chiquito y mi viejo trajo una cámara de un viaje y empecé a jugar al principio solo y empecé a como crear pequeños cortos así con elementos, con juguetes, con lo que tenía a mano. Y después con mis hermanas y con mis primos empezamos a armar como una serie de cortos graciosos que yo curiosamente me tomaba cada vez más en serio. Me gustaba que queden buenos y quizás para los demás que era pasarla bien un rato y no importaba tanto el resultado. Para mí me empecé a dar cuenta que con 12, 15 años estaba muy pendiente de cómo mejorar con cada experiencia, cada fin de semana, que el reto sea un poco mayor. Así que ahí se disparó. Apenas terminé el secundario, de hecho en el secundario sentí, o sea, la tenía casi a los 14, 15 años, ya sabía que quería hacer algo de cine. En ese momento no era tan habitual una carrera audiovisual, no era tan común, entonces en mi colegio lo manifesté y justo mi colegio era comercial, así que nada que ver, yo tenía mucha carga de contabilidad y esas cosas. Y los profesores y las profesoras me decían que sea constante con eso, si me gustaba, que lo fomente, y apenas terminase el secundario, buscar alguna carrera en la que pudiera plasmar eso. Y bueno, por suerte apenas terminé el secundario, encontré una universidad donde estudié, y a partir de ahí sí tuve mucha motivación de profesores primero. Me encantó estar ahí, o sea, noté un cambio muy grande y muy favorable de la secundaria, donde eran materias que no me importaban tanto, a de repente estar hablando de planos, tomas, sonido, música, edición. Era un universo que me daba mucha curiosidad, y tan motorizado por esa curiosidad me vio un profesor que tenía, que es Javier Olivera, que es el hijo de Héctor Olivera, el dueño de Aries Cinematográfica, que es una productora muy, muy importante de los 70. Y bueno, Javier, que era profesor mío, me vio trabajar y me convocó como meritorio para su primera película. Yo ni había terminado de la facultad todavía. Y ahí es como que entré por la puerta más chiquita posible del cine, haciendo cafés y haciendo algunos castings y llenando algunas planillas, pero me encantó, y a partir de ahí empezó un camino que no frenó. O sea, de una experiencia tras otra, en películas que empecé, como te digo, siendo meritorio, que es el cargo pequeño, y con el paso de las experiencias, y de ahí me llamaron para otra, después para un videoclip, después para otra película, después para un documental, se fue ampliando, y en cada experiencia tenía un rol un poquito mayor, y así fui construyendo mi carrera. En mi camino como realizador, como alguien que crea cosas, más allá de trabajar, porque digo, trabajar en el cine o en el audiovisual es un proceso que tiene muchas partes y muchos sistemas de personas con muchos roles, y depende en qué rol estés, uno puede implementar más la creatividad, o es más un trabajo organizativo, o es un trabajo técnico. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con la dirección, que es lo más creativo, tuve la suerte de estar cerca de directores, ayudándolos, siendo continuista o siendo asistente de ellos y de ellas, que me inspiraron mucho, que aprendí mucho de ellos. Entre ellos está Paula Hernández, Pablo Giorgelli, Ariel Rotter, o sea, directores que tienen una mirada bastante particular y una manera de narrar muy profunda, y a mí yo aprendí eso porque quizás venía más del cine en mi infancia, en mi juventud, cuando se gestó mi deseo de hacer algo audiovisual. Estaba más ligado con todo lo comercial, de lo que podía ser las películas de Indiana Jones, de Hollywood, qué sé yo, me interesaba. Yo me imaginaba que siendo director de cine iba a ser Jurassic Park, y de repente entré en un mundo en que había historias mucho más sensibles, mucho más pequeñas, mucho más acordes también
industria, y directores como los que mencioné fueron una manera también de ir buscando a mi propia versión. Pero es hablar de las 5 etapas. Para mí son 5 etapas. Una es muy solitaria del creador o del productor, en algunos casos cuando es un producto más comercial, pero donde está el germen de la idea, donde esa idea se convierte en un guión y es un grupo muy pequeño de personas en las cuales está un poco el andamiaje donde se ponen los cimientos para todo lo que vendrá después. Pero digamos, el final de esa etapa sería la obtención del guión como pieza fundamental para desarrollar todo lo que se venga. Después una segunda etapa que es la preproducción, donde ya con ese guión muy claro o bastante claro, se empiezan a sumar cabezas de área, o sea, miembros del equipo, se organiza el casting, se convocan personas de todo tipo, ya sea que van a trabajar fijos en el equipo o personas que por proyectos sean necesarios, por ejemplo, gente coach cuando tenemos que entrenar a algún actor para alguna cuestión, o roles específicos de efectos o de personas puntuales que tengan que estar más allá del equipo tradicional. Y bueno, básicamente es prepararnos para salir al rodaje, que es la tercera etapa. Y en esa preparación, para mí siempre es muy importante que la película o el proyecto esté muy bien diseñado. Esa etapa de diseño que sucede justo entre la idea y el inicio de la pre, es donde el productor, el director y el guionista, o sea, esos roles, más allá que sean quizás la misma persona o sean muchas, le dan forma a lo que se va a hacer en un término muy... es creativo, pero también es muy de sentido común con las herramientas que se cuentan, con el presupuesto que se cuenta, con la aspiración que se tiene, para que realmente lo que vamos a hacer durante las próximas semanas, meses, tenga sentido, tenga forma y tenga posibilidades de éxito, que muchas veces son tan complejos los rodajes y las preparaciones de las películas que muchas cosas quedan en el camino y aparecen otras nuevas que eran inesperadas. Entrando en la tercera etapa, que es el rodaje, está muy teñida de ese factor que es el tiempo. Más allá del dinero, que es una condición que está cruzada en todo el proceso, el tiempo es un factor muy valioso, diría lo más valioso en el rodaje, donde hay que saber muy bien administrarlo. En mi experiencia como asistente de dirección, es sentir la presión de todo un equipo que recae sobre la figura del asistente de dirección, que es el que maneja esos tiempos, el que tiene la posibilidad de apurar, darse cuenta cuando hay que frenar, porque es necesario, más allá que el tiempo es muy valioso, hay veces que es mejor no estar arriba de una locomotora que va, porque se puede descarrilar. Es como tomarle el pulso al proyecto y al ritmo que tenemos que llevar como equipo. Y del lado del director, o del lado más creativo, el tiempo también es algo que aún sigo cada día aprendiendo, porque es la clave, digamos, en cómo aprovechar cada momento de un rodaje y qué dejar librado a la frescura del momento y qué traer muy claramente preparado. Ese balance para mí es la llave de que uno pueda llegar al fin del rodaje con las cosas hechas. Después de eso viene la cuarta etapa, que es la postproducción, que es una etapa que vuelve a ser un poco más solitaria, donde hay menos voces. Ya sí existe una voz principal, que es la del montajista, que para mí es como el primer espectador que se encuentra con un material desde afuera, sin haber estado en la cocina, y es una mirada sumamente valiosa, pero a la vez a veces es dura, porque al no haber estado, y uno viene con la carga de todo lo que vivió en el rodaje, sabiendo lo que costaron ciertas cosas, que venga una voz como una voz que lo sabe todo y dice: no, esto no sirve, borrémoslo, esto no lo usemos, o este plano no es creíble. Es un choque fuerte, pero al mismo tiempo muy necesario, porque si uno se quedara solo con la sensación del rodaje, después la película o la obra se tiñen de una subjetividad que después el espectador no tiene y no le llega, y seguramente no le sume. En mi caso funciona con mucha... Naturalmente se pone en un lugar prioritario en mi vida cuando hago un proyecto.
no lo tomo como un trabajo. No es como esas personas que llegan el viernes a la tarde y dicen, bueno, me voy a hacer cosas, que eso tiene que ver más con el ocio y el disfruto. A mí me gusta pasarla bien, no hacer nada, me gusta jugar al fútbol, me gusta ver películas, me gusta salir, lo que sea, pero cuando estoy con un proyecto metido, no me cuesta nada dedicarle horas por doquier, o sea, horas de un viernes a la noche, un sábado a la madrugada, no sé, todo un domingo a ese proyecto. Entonces es detectar bien si me vibra o no. Y después es acompañarlo en la primera instancia, es más de instruir, de absorber, de investigar, de ver referencias. Me sirve mucho ver referencias, entender cuando algo me gusta, por qué me gusta. Y no en el sentido de robar o copiar, pero sí en el sentido de tomar de la mirada de otros o de la experiencia que hacen otros cosas que me parecen válidas y que pueden sumarle a lo que estoy haciendo yo. Y también darme cuenta por qué algo no me gusta, por qué es. Porque a veces el gusto parece muy arbitrario, pero habla mucho de nosotros. Entonces cuando hay como una primera etapa que es ver, analizar, escuchar, tomar, decir, esto es de este mundo, este no, esto es de este mundo, este no. Y llega un momento en que esa selección natural se volvió bastante clara y ya empieza a existir un mundo de ese proyecto. Con mi película pasó eso en Sublime, mientras escribía y mientras preparaba la película, un montón de músicas y películas y escenas y imágenes de cuadros y fotografías entraban a una carpeta de Dropbox que me armo yo y estaban ahí coexistiendo. Me parece que uno las ve unas con otras y no tiene nada que ver, pero empezaban a tomar una coherencia con la historia que estaba armando yo. Y una vez que pasó ese proceso y que yo me nutrí, absorbí, como colecté todas esas cosas, vino un trabajo más casi como de dibujante, de encontrarme yo con una hoja en blanco y ya sea en términos de guión y hacer flechitas y tachar cositas y cambiarlas de lugar, o como director de pensar qué cantidad de planos abiertos o planos cerrados o lo que sea quiero usar o me parece necesario usar. Y es un trabajo bastante más solitario, vinculado con la obra ya en el abstracto, en el papel. Y después un tercer momento que es un momento comunitario, que es donde se junta gente que va a tener roles determinados. Ya si es una película hay un equipo de 30 personas y si es un corto, un videoclip, quizás somos 3 o 5. Pero en ese encuentro con esas personas yo tengo que haber hecho esas cosas previas para poder hablar y tener cosas para decir y poder marcar la punta del barco para algún lugar. Porque si no, cuando somos muchos o pocos, lo que sea, pero si somos varios, es como que la sensación es que vale todo y todas las miradas están buenísimas y uno puede escucharlas todas y sumarlas todas, pero se genera una especie de dislexia del proyecto que pierde forma. Entonces, para mí ese trabajo previo es lo que me tranquiliza de que hay un camino, una flecha que apunta hacia algún lugar. Y después, bueno, en el momento de hacer, yo trato de tener las cosas muy preparadas. Trabajo, si voy muy preparado a un set, sabiendo dónde voy a poner la cámara, dónde quiero que venga la luz, dónde quiero que se ubiquen los personajes, pero con un gran margen, un margen bastante importante de apertura para que eso no se vuelva rígido, no se vuelva un condicionante que después, si algo cambia por alguna fuerza mayor, es como que todo se me resquebraje. Son decisiones, las que llamo blandas. No son duras porque si lo que es duro cambia y se rompe. Son decisiones blandas, pero son decisiones, están tomadas. Yo llego con algo al lugar, al momento, al día de rodaje. Porque siento que es mi responsabilidad y al mismo tiempo sé que vas a ayudar a que las cosas sucedan. Una vez que estoy ahí, si viene un actor, una actriz y me dice algo que me parece algo genial y que cambia absolutamente todo, bueno, mi trabajo previo me ayuda a tener claro hasta dónde son mis límites de cambio y hasta dónde puedo potenciar esa nueva idea, o si tengo que decir, no, está buenísimo, otro día hacemos eso, hoy vamos con esto. Pero creo que hay que encontrar cada cual tiene que encontrar ese balance de hasta dónde esa improvisación, esa libertad o esa escucha del espacio y de las personas tienen entrada y hasta qué punto es, bueno, yo preparé esto, vamos con esto. Ese es el misterio y lo que trato siempre de encontrar su armonía natural. Y en mis proyectos, lo que tenga que ver con la postproducción, a mí me encanta. Es un mundo que si bien está buenísimo tener personas que hagan eso y que vengan con la mirada fresca, no es un proceso que yo suelte. Yo necesito estar.
más allá de que otra persona sea la que decida o sea la que ejecute. Pero no sé, cuando hacíamos El color de Sublime, yo quise estar en cada toma, en cada pote de más magenta, más verde. O sea, quizás me pasa así porque estoy empezando en mi camino como director. Quizás más adelante no lo haga, no sé. Pero hoy por hoy, y ni siquiera es una obsesión, es una mezcla de curiosidad y de sentir que con cada micro decisión también se está pintando el cuadro general, el completo. Entonces, soy respetuoso o intento ser respetuoso del lugar y la decisión y el trabajo de la persona que se especifica en eso, y escucho y aprendo, pero si tengo un impulso, lo trato de decir o pedir para que forme parte al menos de lo que se está gestando, y para que luego sea descartado, ¿no? Pero si tengo un impulso, lo digo. Consejos parten de mi experiencia. O sea, no sé si puedo dar un consejo en general con una voz así de ningún tipo de sabiduría. Sí, de la experiencia mía personal, es que las cosas funcionan mucho mejor cuando uno está entusiasmado, cuando uno le da curiosidad. Creo que la curiosidad es una herramienta fundamental para todo lo creativo, para todo en general, pero en lo creativo está buenísima, y cuando la curiosidad es la que mueve, las cosas funcionan muy bien. Y yo debería decir la palabra pasión. A mí me apasiona esto. Entonces, no me es difícil creer o hacer caminos cuesta arriba cuando las cosas se complican, porque me apasiona. Entonces, disfruto tanto tuve la suerte de hacer una película como la soñé siempre, con un equipo profesional, con un presupuesto, con actores, con preparación, con locaciones que elegí yo, con un director de fotografía hiper talentoso, un director de sonido ultra capo, con un equipo de arte que me sorprendía. O sea, ese beneficio lo tuve, esa suerte, esa fortuna, como decirle. Pero mi pasión es la misma en ese momento, en ese contexto, como cuando agarro mi camarita yo solo y voy a hacer un video porque se me ocurrió un domingo a la tarde. O cuando hago un videoclip para una banda de unos amigos y que no tenemos un peso y que tenemos que arreglarnos todos con un velador. A mí me da la misma pasión. Entonces, en ese caso no me cuesta adaptarme, ni juntar cables, ni nada de eso. Y es un mundo en que hay dos cosas peligrosas a mi entender. Uno es el universo de los egos, porque me ha tocado trabajar en espacios, en proyectos donde el ego era parte del todo, de lo que estaba pasando. El ego de algunas personas, de algunos actores, de algunos directores, de miembros del equipo. Entonces, creo que es una disciplina o es una profesión o una actividad en la que si el ego entra de manera nociva, algo se distorsiona y se pierde. Y eso estamos acostumbrados a que suceda porque es un medio en el que ingresa mucho dinero, se utiliza mucho dinero. Y tenemos el reflejo de cómo son las estrellas de Hollywood en las productoras consagradas. Entonces, el ego es una herramienta a la cual le tendría cierta distancia siempre, en mi experiencia. Entonces, para mí no cambia si es mi primera película o si es la película número 40, de ayudar a armar el monitor porque el chico del videoassist no llega, el cable no llega, o si un extra necesita que le expliquemos 5 veces porque no entendió lo que tiene que hacer, es poder darle el tiempo a esa persona que sepa lo que tiene que hacer y explicárselo de manera tranquila, no los gritos con megáfono. Me parece que ahí la humildad, como el no abrazarse a una figura, es fundamental. Y la otra es un poco la ambición o la intervención del dinero en las cosas. En mi caso, no tuve nunca, si bien no soy una persona que yo necesito trabajar para vivir, no tengo ninguna cosa regalada, pero claramente no le pongo el énfasis al trabajo que me dé más dinero. Elijo los trabajos que me enriquezcan más a mí como individuo, como persona, por empezar, y después como en mi carrera. Entonces, si tengo la posibilidad de dirigir algo, voy a preferir siempre lo creativo antes que estar siendo parte de una corporación que va a vender un producto, por así decirlo. Respeto un montón a los que hacen publicidad y lo entiendo y lo aplaudo, y me parece
buenísimo que haya gente que le guste. A mí no me vibra tanto, prefiero contar historias lo más humanas posible. Y una experiencia personal respecto a eso es que en mi camino de ser asistente de dirección, en un momento determinado llegué a un lugar en que me hicieron una entrevista, una especie de casting de asistente de dirección para una película muy grande, alemana, que se iba a hacer acá, con actores internacionales, un nivel de producción altísimo, que para mi carrera como asistente de dirección era un paso grande, una película de presupuesto enorme y demás. Hice todo el proceso de casting, fui quedando, había que hablar bien inglés, hablé bien inglés, llegué como a la final y me eligen a mí. Y en el momento que me eligen, en esa semana, me anuncian que se activa el presupuesto de un concurso que había ganado como director para hacer mi primer corto de historias breves. Es un concurso del Inca que uno presenta un proyecto y a veces estás esperando que eso se active, o sea, el premio físicamente tarda a veces unos meses en efectuarse. Y me avisan justo esa semana que me habían confirmado ese trabajo, que era un laburo tremendo, de que podía hacer mi corto en los próximos meses. Me daban el dinero, ya lo podía hacer, y justo venía el verano, mi corto era sobre el verano, y era una cosa o la otra, y no dudé ni un segundo de dejar de lado la película y hacer mi corto. Y la verdad que no me arrepiento, es una decisión que tomaría 1000 veces, incluso hoy con el diario del lunes, que el corto le fue re bien y demás. Pero incluso sin eso, me parece a mí, como consejo, es enamorarse de las cosas que uno hace, de las cosas que uno quiere contar, entusiasmarse, tener curiosidad, no teñirse de los egos que nos ayudan, y hacer lo que uno le apasiona. Se me ocurre otro consejo, otra transferencia de experiencias, que hay un mito, y en verdad es bastante real, que es difícil entrar al universo profesional o al trabajo, o sea, cómo conseguir. Me acuerdo que mi familia me decía, bueno, muy lindo, estudias cine, te recibís, sos director de cine por un diploma, pero después, ¿qué pasa? ¿Cómo te metes en ese mundo que funciona bastante cerrado? Es un mundo que funciona mucho con el boca a boca, con gente que se conoce y pone a sus conocidos. No es una industria como en otros lados del mundo, entonces es un privilegio a veces entrar como meritorio, como ayudante, como tiracables, como lo que sea. Y yo, la verdad que el consejo que tengo para decir desde mi experiencia es que una vez que se abra una mínima puerta, uno se va a dar cuenta, porque alguna puerta se va a abrir en un momento, que te llaman para hacer un corto, donde trabaja justo un actor que es un poquito más, que trabaja bastante y te puede llegar a recordar y a recomendar, o en una película que vas 2 días como porque están filmando en la puerta de tu casa, o porque te llaman porque se enteraron y vas y te parás en la esquina y preguntás 2 cosas. Pero cuando apenas se genera una grieta en la cual vos puedas ingresar, poner un piecito en un set, creo que hay que tener mucho hambre. O sea, mostrar que uno está dispuesto, mostrar que uno le interesa, mostrar que uno escucha y que aplica lo que le dicen. Porque a veces noto que hay personas que quizás tienen su primera experiencia y quieren tener sus 2 tareas claras, hacerlas e irse a su casa. Siento que en esas primeras experiencias es fundamental querer más, no saciarse con lo que corresponde. Más, o sea, ser el último que se va, ser el primero que llega. Si llegás y estás esperando que no sé qué, y hay sillas ahí, poner las sillas para que los que vengan se puedan sentar. No sé, esos pequeños gestos que demuestran que uno está con ganas, uno quiere estar en ese lugar y se está rompiendo el lomo para estar. Y creo que eso es la manera de que otras personas digan, esa persona está bueno tenerla cerca porque le gusta, porque se mueve, porque activa. Me parece que ese espíritu muy hacendoso, muy servicial, y no tiene que ver con servicial de ser el che pibe, así como denigrar, sino como desde un lugar de, che, soy un privilegiado que estoy en un espacio que no es fácil entrar. Una vez que estoy acá, tratar de llevarme todo lo que pueda. Y en ese camino, que vean inteligentemente, también que otras personas vean lo que estás dispuesto a hacer, todo lo que te apasiona, para que te tengan en cuenta. Y es una vez que empieza a funcionar como cadena, cuando te querés acordar, ya estás adentro.